En este bloque o en este capítulo de nuestro análisis, del analizador, quiero entrar en un tema que me parece que pasó bastante desapercibido porque fue tapado por todo lo del 24 de marzo, ¿no? Que fue el excelente proyecto de reforma que está planteando tanto Luis Petri para Defensa como Patricia Bullrich para todo lo que es la parte de justicia y seguridad. Vamos a tratar de explicarlo de manera tal de que la gente lo entienda y que entienda los porqués. Tengo todo un listado acá que se los voy a ir comentando. Uno de ellos es el aumento de penas a piqueteros, ¿no? El aumento de penas a los piqueteros en el sentido de que se va a castigar, la idea sería este, que se castigue a todos aquellos que estén con la organización, armado y el armado de los piquetes y bloqueos. También la prohibición de los bloqueos de empresas tiene que ver con lo otro. O sea, señores, no se afecta el derecho a la protesta, pero sí se afecta al derecho en la medida que ese derecho que ustedes pretenden ejercer, como es el derecho ese de armar los piquetes para bloquear una ciudad e impedir a la gente que circule, impedir a la gente que trabaje, impedir a la gente que pueda hacer nada, eso no se acepta más, no se va a aceptar más, porque como ya no se está aceptando, porque no tienen ningún derecho a hacerlo. Ustedes no tienen ningún derecho a impedir que el que trabaja pueda llegar a su trabajo. Porque encima del trabajo de ese, de donde sale la guita que ustedes cobran. Entonces, primero el tema ese de, digamos, hacer más estrictas las penas para el tema bloqueos de empresas, prohibición de bloqueo de empresas y para la organización de piquetes. Otra de las modificaciones también que se está planteando, que son interesantes, es aumento de penas, ¿no? Viene toda la parte de la penalización de quien organice lo que les decía, las manifestaciones, pero también lo que se llama la ley antimafia. La ley antimafia viene de la famosa ley Rico, arranca en Italia, cuando se empieza como ley antimafia, después en Estados Unidos, y que después lo aplicó Bukele, y que básicamente esa ley lo que dice es que cualquier persona que participe en una organización de estas que está establecida de manera tal de cometer delitos como por ejemplo el narcotráfico, va a sufrir la misma pena, ya sea el pobre pinche como la cabeza. Incluso la cabeza puede llegar a sufrir penas todavía más graves, pero todo aquel que participe en el proceso va a estar afectado e involucrado como si fuera un coautor del delito más grave. Por ejemplo, el que le lleva, supongamos que está el dealer, el que está vendiendo en la calle. Bueno, el que le hace la logística, que le lleva la comida, que le lleva el baile, retira el dinero y lo lleva a uno de los kioscos. O sea, desde ese de ahí, que hasta podríamos llamarlo en alguna medida al que ellos llaman el perejil, digamos, hasta arriba la misma pena. Eso es importantísimo, ¿por qué? Porque justamente así es como se empezó a terminar en Italia con las mafias, como dije, en Estados Unidos, y fue parte del proyecto de Bukele. Otro de los cambios es la reforma en materia de reiteración. Hay dos formas de cometer delitos, para que la gente entienda, el reincidente y el reiterante. ¿El reincidente qué es? Es aquel que comete un delito una vez que ya tiene una condena firme. Tiene una condena firme y vuelve a cometer un delito. Entonces es reincidente y el código le agrava las penas. No pasaba lo mismo con el reiterante. El reiterante, mientras no tenga condena firme, no tiene, no sufría estas, digamos, castigos o agravamientos de penas que sí sufría el reincidente. Bueno, acá se quiere asimilar al reiterante al reincidente. ¿Por qué? Porque como los juicios llevan su proceso, la explicación incluso que dio la ministra Bullrich fue bien clara. Dijo, una persona comete un delito hoy. Es un delito quizás carcelable. Sale en libertad, empieza el juicio. Ese juicio puede durar 4 años. En 4 años puede haber cometido 7, 8 delitos más porque lo van dejando en libertad. ¿Por qué? Primero, porque no tienen a dónde mandarlo, porque todavía falta que se hagan más cárceles. Y segundo, porque a veces hay jueces garantistas. Y tercero, porque a veces lo que ocurre es que el delito amerita que pueda estar en libertad. Bueno, si es reiterante, pierde ese derecho a estar en libertad. Va a tener que estar detenido o preso. Otra de las reformas también que es importante es lo del registro de ADN, que se ha utilizado, por ejemplo, en Mendoza para la parte de delitos sexuales, hacer un registro de ADN de los delincuentes, porque eso ha demostrado en todo el mundo donde se lo utiliza con qué facilidad se puede detectar o esclarecer delitos.
El ADN queda en muchos lados, por ejemplo, un arma que se deja caída o en distintos lados. Y si nosotros tenemos un registro de ADN de los delincuentes y se puede extraer ADN de algún elemento utilizado en un delito, obviamente eso va a facilitar muchísimo todo lo que tenga que ver con la identificación del delincuente. Eh, Otro de los puntos, por ejemplo, también es importante, estoy viendo acá, es el tema de la modificación en materia de eh, legítima defensa. El tema de legítima defensa está previsto en el código como, en mi hipótesis bien clara, que es aquel que no será punible, aquel que actúe en defensa propia de un tercero, y la proporcionalidad y la temporalidad. Es decir, que tiene que ser en el momento, no después, porque si no se lo considera venganza, en el código actual, y que el medio racional debe ser proporcional. Entonces, lo que se quiere hacer es ampliar significativamente el concepto de legítima defensa y cumplimiento del deber. ¿Por qué? Porque hay que proteger a la policía, que la policía pueda actuar, o usted como ciudadano, porque también se va a agravar el delito de resistencia a la autoridad. Y existe en materia penal lo que se llama el arresto ciudadano. Cualquier persona puede detener un delincuente y en ese momento esa persona se asimila a la autoridad, a la fuerza de seguridad. Simplemente lo que tiene que hacer es cuando lo detiene, inmediatamente ponerlo a disposición de la policía. Eso la gente no lo sabe, es el arresto ciudadano. Y después el cumplimiento del deber de la policía. Es decir, que ahora vamos a ver algunos casos. Pero en materia de legítima defensa, por ejemplo, se van a poner parámetros como diferencia de edad, contextura física, la experiencia en riña, por ejemplo, si la persona es un avesado peleador, el número de agresores, son todos casos en los cuales se va a presumir la legítima defensa, aún incluso cuando la fuerza de seguridad utilice y si no tiene otro medio a su alcance. Porque la idea que el arma que tiene no es que sea solamente en una situación extrema, sino que la tiene justamente para hacer valer la ley. Entonces, si un policía tiene que defenderse de 5 atacantes, es lógico que pueda usar su arma. También se va a poder usar, de esto está dentro del marco del cumplimiento de un deber, que el policía, dentro del cumplimiento de su deber, es evitar que se escape. Entonces puede ser el caso, por ejemplo, el caso Chocobar, en la persecución, que puede utilizar el arma para detener un delincuente. ¿Por qué? Porque ese delincuente después va a poder ir y va a poder cometer otros delitos o lesionar otras personas. Entonces, la fuerza de seguridad que tengan la posibilidad de hacer esa persecución y utilizar los medios que estén a su alcance, digamos, para poder detenerlo. Es, por ejemplo, el caso de, como les decía, también para impedir que se cometa un delito, ¿no? O bien para detener a quien lo cometió. Entonces, esos son, digamos, varios de los temas que son importantes. Y el otro tema es el agravamiento de las penas. El agravamiento de las penas es el tema de que muchas de las penas hoy tienen montos muy bajos y que con la libertad condicional, que también hay un proyecto para modificarla, es como que saldría muy rápidamente de la cárcel. Entonces, el objetivo de todas estas normas, la reiteración, el ADN, el tema de la legítima defensa, la ley antibloqueos, bueno, todas estas cosas que dije, es parte de este proyecto de reforma, así como también el concepto de flagrancia, y en materia de defensa, y con esto termino, el hecho de poder volver a habilitar que las Fuerzas Armadas puedan utilizar su armamento en todo lo que tenga que ver en materia interior, si es para lucha contra el terrorismo. Y convengamos que el narcotráfico es una nueva variante de terrorismo, es el narcoterrorismo. Con lo cual, las Fuerzas Armadas no puede ser que los tengamos como choferes de camiones o fabricando puentes. Las Fuerzas Armadas en cualquier país del mundo pueden reforzar el accionar policial y de seguridad. Y acá la idea es que eso también se pueda volver a hacer. Esto es básicamente un resumen para que tengan en claro cuáles son los objetivos que tiene la ministra Burrich y el ministro Petri para tratar de modificar y lograr tener una justicia y una seguridad mucho mayor. Si a esto le sumamos un aumento en la cantidad de cárceles y un control con el nuevo sistema acusatorio, creo que vamos a poder lograr una Argentina segura.